Un podcast de Otonovero. Historias a viva voz. Ciares, cróniques dun barrio. Un podcast de Otonovero y la asociación Esto Ye Ciares. Dicía el escritor francés André Malraux que la cultura era lo que facía del home daqué más que un accidente en el universo. La cultura, o más bien les cultures, son, penriba lo material, la mayor construcción y herencia que deixen los pueblos pa la posteridad. Los pegollos de lo que se lle a fita en fonderos raigaños nes expresiones culturales de lo que fuimos. Y en Ciares también. Capítulo 6. Cultura popular. Como en cualesquier punto xeográfico del mundo, Ciares tiene les sos propias expresiones culturales, les sos referencies, ya historias que xuntes desendolquen una forma de ver el mundo que nada más tiene sentido en este barrio. Una cosmovisión muchas veces escaecida, pero que merece ser recordada. De xuru que pa quien tenga una edad, falar de expresiones culturales con raigaño en Ciares, se ellos venga a la cabeza la figura de Susana Estrada, cantante, vedette y actriz que se transformó nun de los nomes más famosos de la recién estrenada democracia na década de los 80. Falar de la transición a la democracia trae a la cabeza muchas fotos que captaron la ruptura estética y mental con la moralidad del franquismo. Una de ellas, la de una estrella del cine del destape recogiendo un premio de manes del futuro alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y en presencia del presidente Adolfo Suárez. Esta moza, nacida en Ciares, foi, a más de una de les cares más conocidas deste subxénero cinematográfico, una de les protagonistas desa imaxe de apertura sexual, nueves llibertaes y ruptura con los tiempos de la censura que quixo dar este país tres de la dictadura franquista. Pero aunque sella la figura más mediática del barrio, non lle la única. ¡Hola! ¡Viva Cai! ¡Viva Cai! Puede ser que sorprenda que arranquemos con flamenco este percorriu pela cultura popular del barrio de Ciares. Sorprenderá también para muchos el papel relevante que en los postreros años 60 surdía de Ciares una figura muy relevante en el panorama musical estatal, que se xaciaba con los artistas más importantes de un flamenco de raigaño, que entamaba a romper la atrofia de la cultura oficial del franquismo para mostrar el arte popular que surdía de la marginalidad. Es que mi hermano, uno de ellos, el segundo, ese estuvo de gira con Paco. A ver, con una bailadora que le llamaban Antonia La Singla, catalana, por cierto. Y esa catalana pues llevaba en la compañía de ellos, pues llevaba a los que te nombro algunos que conozcáis. Paco de Lucía, Paco Cepero, también lo conocéis, ¿no?
Paco Cepero es el que subió, el que le hacía las canciones a Chiquitete, y el de Amo de Lolita. Ay, la de Lolita, preciosa. Claro, pues esa la hizo Paco Cepero. Iba Paco Cepero, Lebrijano, no sé si habéis oído hablar. Sí. Juan Peña Lebrijano. Tenía mucha amistad, Camarón. Ay, no se me olvidaba, y Camarón, claro. Fala Adolfo Jiménez, vecín de Ciares y un de los mayores representantes del boxeu surdiu en el hogar del productor. Fai alcordanza del su hermano Julio, el tropicano, cantaor de Ciares y parte del cortexu que en 1969 punxo rumbo a Alemania al Liber Festival de Flamenco Xitano. Mi hermano era un cantador, pero o sea, tuvo la mala suerte de que, o la buena suerte de que se quedó aquí, que estaba muy a gusto, estaba trabajando aquí, tenía un bar, pero él si sale fuera a Madrid, por ejemplo, él hubiera triunfado como Camarón o más. Él era pero muy bueno. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Tropicano. Ya falamos con anterioridad del papel del hogar del productor nel espardimiento cultural dun barrio en continua construcción. Si casi nun yera el único espacio. Los Chigres yeren epicentros de sociabilidad y también de expresión cultural pa una época na que la llibertad de expresión tenía da topar resquiebres pero onde colase. Un exemplo dello pónnoslo Nori Turrado, falándonos de Félix el Chatarrero. De hecho, él también tuvo el Bar La Paz un tiempo. El Bar La Paz era una casina baja, que era un bar típico antiguo, de estos como los de las aldeas, y tenía para detrás un patio y casi, no sé si una vez al mes, hacían actuaciones. Lo mismo te iba un mago que te iban a cantar y bueno, íbamos todos los del barrio, las familias enteras a ver aquello. Hay un caballo de caña. Neste afán de expresión cultural que mezcla lo de aquí con lo de allí, vamos dar un salto dende el flamenco a les rancheres. De xuru non hai vecín de Ciares, inclusive de Xixón, que non se alcuerde d'una de les figures máis célebres del barrio. Falamos, como non, de Rosendo Menéndez, el charro incógnito. Cuando yo a ti te quería con todo el alma y mi corazón, marchitaste tú mi vida y alegre muy lejos te fuiste de mí. Otro amor te cambió el rumbo y tú despreciaste el que yo te di. Pero no guardo rencor y cuando tú quieras me tendrás aquí. Pero no guardo rencor y cuando tú quieras me tendrás aquí. Aquí con mi padre todos los días. Vivía en esta esquina, aquí al lado, con su negocio de pasteles y con sus temas musicales. Vendía pasteles y vivía aquí en el almacén. Guardaba aquí la furgoneta y dentro del almacén tenía su habitación montada.
Fálanos Quique el Tapicero, vecín que conoció dende la infancia a Rosendo, y de les poques personas capaces de esbozanos el perfil dun cantante del que yera difícil dixebrar entre la persona y el personaxe, si lle que eso yera posible. A mí todos los años Rosendo, como aquí en la tapicería era la oficina de él, que venía a coger pedidos y tal, yo desde Guaje era un brazo gitana de Rosendo. Era muy espléndido, muy... Sí, él ahí no tenía teléfono y él aquí llamaba, oye, Sendo, y yo, Sendo, que te llamen. Y por hacer aquí trabajo de administración, enviarme pasteles y brazos de gitana en Nochevieja y Nochebuena. Nesi mesmusen coinciden de escribir un Monchu, vecín de Ramiro I, que fai a alcordanza de Rosendo Menéndez. De este mozo no te puedo hablar nada, yo puedo hablarte que era amigo de mi padre y cada vez que lo veía daba ahí una docena de pasteles y llegaba mi padre con la docena de pasteles a casa y ya que había encontrado a Rosendo. Porque no había día que no lo encontrara que no viniera con una docena de pasteles para casa. El paisano llevaba una furgoneta y repartía. Una furgoneta y repartía pedidos a bares, a X, a donde lo mandaran. Con una furgoneta con estantes y ya hecho, ¿no? El cargo. Piensa tú que en esta calle te estoy esperando yo. Y si habes caricaturizado por su personaje, el charro incógnito yera parte del paisaje y paisanaje del barrio. Una de esas figures que resulta difícil al dovinar onde acaba Rosendo y entama el charro. El charro incógnito, claro, por eso iba con el antifaz, el charro incógnito. A ver, aquí en el barrio lo conocía todo el mundo, claro. Aquí en el barrio lo conocía todo el mundo. Aquí Sendo era Sendo para todo el mundo. Pero en realidad no se llamaba Rosendo. No, José Luis. José Luis, ¿no? ¿Se llamaba José Luis? José Luis. Creo que es un poco una cosa que nos choca, ¿no? Que él tenía dos identidades, pero las dos... Sí, era como el seudónimo. Eran como las dos falsas, porque en realidad... Ya. Sendo y algunos otros Charro. Charro, ¿dónde vas? Él lo tomaba más, él creía que era mejor de lo que la gente lo veía, no sé, él creía que era una gran estrella de como Jorge Negrete, estuvo en el programa de José María Íñigo. Sí, porque yo sé que lo contó aquí. Sí. Pero él era muy exagerado, porque yo te digo, hablaba de rancho, hablaba de ir a México y igual estuvo en Polasiero. A lo mejor no lo veíamos y decía, Sendo, ¿dónde estuviste? Estuve grabando con Jorge Negrete en Acapulco. Porque él era muy célebre, él, que a lo mejor que yo era Guaje, decía, joder, dice mi padre, decía, callao, ya sabes cómo es Sendo, y a lo mejor estuvo en Polasiero. Hasta los nuesos días llegaron delles grabaciones del charro. D'algunes inda se pueden atopar en tiendas especializadas en discos de segunda mano. Rosendo soñaba con ser un cantante de renome y nunca paró de intentarlo. Y creo que fue con el padre del Taibo, que creo que iba a ir allí a grabar un disco y vendría a buscarlo al aeropuerto y fue como si marcha hoy, bueno, marcho a triunfar a México y dentro de 3 días, digo, Sendo, pero ¿y dónde fuiste? Y vino como muy gacho, estuvo sin hablar por el barrio, sin nada, por culpa de lo que pasó en México, que nunca lo contó, es algo, pero pensamos que fue que allí no lo fue a buscar nadie, quedó solo en DF y tuvo que coger otro avión y venir. Aunque me encuentre lejano. Sí, casi como todas las historias del barrio, también son muchas les anécdotas que faen esbozar una sonrisa cuando te les cuenten. Por ejemplo, la grabación de un videoclip. Tiene un vídeo de la canción de Juan Charrascada. Sí. Alguna poca anécdota porque en la canción dice que matan de 2 tiros a Juan Charrasqueda y como él alquilaba esos trajes de mariachi con los sombreros, en el vídeo lo matan y cuando lo cogen en la camilla para llevarlo donde fuera, se le caía el sombrero a un charco porque esta calle no era asfalto, no era como ahora, era todo piedras y agua, de aquí había mogollón y cuando caía el sombrero en la camilla muerto, dice, agarrólo antes de que cayera y creo que se ve en el vídeo. Mi Virgen de Covadonga, patronina
mi tierra. La alcordanza de Rosendo Menéndez, del Charro Incógnito, caltien se anguañó en el barrio como un de los sos más célebres personajes. Un artista que, como muchos, tuvo quiciabes en el amor más éxito que en los escenarios. Yo te suplico, Santina. Luego le perdí la pista cuando cogí una moza y marchó para un rancho, porque no decía que iba a una casa, y creo que era por, no sé si era por Granda, o por Polasiero. Conocí una mujer que no la conocí nunca y dice, amor, estoy con mi enamorada en el rancho, y desapareció de aquí. Y cuando venía por aquí, estoy en el rancho encantado. Era todo mexicano, el rancho, las canciones y todo eso. Era un crack. Ya verás cómo tú cambias el rumbo a mi corazón. En Ciares foron munches les expresiones artísticas que espoxigaron dende el cante flamenco a les rancheres, pero si hay una que caltien una vinculación especial col barrio hasta los nuesos días y el teatro. A ver, lo que ya la compañía asturiana, la asociación sí que nació, porque ya que por compañía asturiana ahí conócense muchas agrupaciones distintas que iban apareciendo, desapareciendo, dependiendo de quién fueran los directores o los actores que había, entonces había unas compañías o había otras. Entonces lo que sí que sería ya como una tradición familiar, porque desde que empezó había una señora que ya era Aurora Sánchez, que después fue madre de Eladio Sánchez y abuela de Norberto Sánchez, que es el actual presidente de la asociación. Entonces Aurora Sánchez, que ya era de la Arena, fízose con unos terrenos arriba donde la Cruz de Ciares, en la calle Conde Toreno, y entonces allí construyeron casas. Construyó casa para ella, construyó casa para el fío, y construyó más casas que después vendieron. Y entonces en ese solarín, al final lo que hicieron fue bueno, pues tener como un tallerín de banistería donde trabajaba de forma amateur el fío, y en los años 80 pues surgió la oportunidad de retomar una compañía asturiana y la sede lleva siendo calle Conde Toreno 7 desde el 86. Sí es cierto que en un principio ellos ensayaban en el centro asturiano, en Begoña, pero nada, cuando ya desearon de tener acuerdo con el centro asturiano, vinieron aquí y desde entonces salen ahí. Cuando vienen el Comercio y la Nueva a sacarles fotos cuando se estrena, pues sale ahí el Baxio, que yo creo que es el más retratado que hay en Xixón, porque todos los años se hacen ahí un par de retratinos de ese Baxio, que ya al final hay una guardería de los coches. Fálanos de ello Sergio Buelga, a la cabeza de la Compañía Asturiana de Comedies, una de las agrupaciones teatrales más importantes de Asturias y que tienden de décadas el so local de ensayo nel nueso barrio. Compañía y la asociación sí, porque en un primer momento, a ver, no llevo por ser grandón, pero a nivel de teatro considérase que la compañía es la compañía de Xixón. Y que esté en Ciares y era un poco como, bueno, circunstancial. Entonces teníase como ese tipo de referente. Hay otros grupos que ya que están más vinculados a los barrios. O sea, Lalo tenía tertulia en el Gato Negro, en la churrería pues entrábamos y salíamos y deseábamos el espacio para lo que necesitásemos. Y bueno, y luego Pili y vecina, Pili y la mujer de Lalo, y vecina, pues yo creo que desde hace 60 años debe estar aquí. Entonces, claro, la vinculación ya es. Un barrio con mucho teatro, pero también mucho cine. Cuenten les lleendes urbanes que un famoso director de cine conocido internacionalmente anduvo pelescais del barrio. Hay vegaes que lo que parece un comentario de chancia nun chigre nun llevas queso. Si casi, esta vegada ye verdad. Una anécdota que paez d'una de les películas del so protagonista, Ken Loach, que mos confirma el so sobrín y vecín del barrio, Ian By The Way. Y bueno, me acuerdo que yo iba a un videoclub en el Fuente Real,
Manuel, y él me decía, "Ay, me encantan las películas de Ken Loach". No dije nada, que es mi tío, no quería presumir, pero bueno, al final, y él me decía, "Lleva esta película porque es muy buena". Y al final le dije, mi tío es mi tío, Ken Loach. Y dice, ya, claro, como eres inglés y conoces a todo el mundo, ya, todo. Bueno, entonces, cuando vino Ken Loach a hacer una charla para el Ateneo, vino y lo fui a buscar y fuimos a mi casa a comer, pero yo dije, Ken, me tienes que hacer un favor, vamos a visitar a Manuel porque es un fan tuyo. Yo no voy a entrar, tú entras y le saludas, dices, "Buenas tardes, Manuel", y ya verás la sorpresa que le va a llevar. Entonces yo quedé fuera y él entró, Ken Loach, el director de cine, ¿no? Y yo escuché, "¡Hostia, joder!", y cayó todos los DVDs y él se puso nervioso. Yo entré riéndome y yo dije, ¿ves? Y mi tío. Y le saqué una foto de Ken y Manuel en el videoclub, y ahí tenía como la foto ahí puesta en la pared con sus películas. Bueno, sí, no es un hombre encantador. Dicía Milan Kundera que la cultura y la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir, Inés y curtiu percorriu pela cultura popular del barrio, somos quien ha dai la razón al escritor checu. Ciarés lle música, teatro, lle raigaño, acentos y llibertad, un lugar nel mundo capaz de construir barrio dende lo diverso para enfocar el futuro sabiendo que la su forma pensar y vivir escríbese en plural. Un podcast de la Asociación Estolleciares en colaboración con Otonoveru. Dirección, Patricia Martínez y David Fernández. Guión, David Fernández. Locución, Patricia Martínez. Diseño sonoro, Javier Palomo. Producción, Roberto González, Noelia Fernández, Víctor Díaz y Eduardo Serrano. Corrección lingüística, Xandru Martino. Este podcast desarrollóse col sofitu de la Dirección Xeneral de Política Lingüística del Principado de Asturias.